sentarse, muchas gracias. ¿A quién más podemos ir si no es al Señor a buscar palabra de Él? Y debo confesarles, como ustedes se imaginarán, que después de tantos años que yo llevo aquí hablando con bastante regularidad, pues hay veces, hay semanas donde el tema de que hablar se desaparece. Hay veces que Dios me da un mensaje fresco en el corazón, pero otras veces es difícil hablar de algo diferente, ameno, relevante, interesante. Y lo cierto es que en esta ocasión el problema no es por falta de temas, sino les confieso que en el día de hoy era la verdadera pregunta y la decisión era: hay tanto de qué hablar, hay tantos caminos que pudiéramos tomar para hablar de distintos temas y todos son importantes. ¿Cuál será, Señor, el más importante para hoy? ¿Cuál será el mensaje para hoy? Y así que concuerdo con la canción ¿A quién vamos a ir? Jesucristo dijo: ustedes se quieren ir también, ustedes quieren irse, cuando algunos lo abandonaron. Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Solo tú tienes palabra de vida. No hay nada más seguro cuando uno está lleno de opiniones, pero no hay nada más seguro que abrir la Biblia y decir: ¿qué dice el Señor? Ir a la palabra con la esperanza de que el Señor nos hable. Con la esperanza de que el Señor nos hable. Es mi esperanza que en esta mañana el Señor nos hable, que el Señor nos dirija, que el Señor, que lo que vamos a leer hoy, yo quisiera más que darles a ustedes mis palabras, que fueran las palabras del Señor las que nos enseñaran, que en esta mañana fuera el Espíritu Santo quien nos enseñara, porque yo creo que nosotros que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, estamos viendo cosas sin precedente. Sin precedente. Estamos viendo cosas que no nos imaginábamos jamás verlas y están ocurriendo ante nuestros propios ojos. Estamos viendo lo que hemos visto en muchos lugares del mundo. Estamos viendo un mundo convulsionado y creemos que esta nación, la nación de Washington y de Lincoln, también está convulsionada. Estamos viendo eventos sin precedentes en la historia de los Estados Unidos y nos preguntamos qué pasará, qué traerá el futuro. En este momento hay personas, pero yo quisiera hablar en particular de cristianos que piensan qué pasará. Hay cierto grado de incertidumbre en muchas personas. Hay cierto grado de preocupación. Vemos a la cultura, cómo la cultura va degradándose y va decayendo. La cultura completa va en decadencia. Vemos que lo que dice la Biblia está haciéndose cada vez más y más palpable. Esos días difíciles, esos días peligrosos de los que Pablo le habló a Timoteo, donde le dijo: tengo que decirte que vendrán tiempos peligrosos. En Primera de Timoteo capítulo 3 estamos viendo los tiempos peligrosos ante nuestros propios ojos. Y los cristianos, el pueblo de Dios, la gente mansa, porque los cristianos somos la gente decente, la gente educada, la gente que no va a hacer cosas incorrectas. Pues pensar qué va a pasar, qué nos va a pasar, qué va a pasar en este país, qué va a pasar en la economía, qué va a pasar en la política. Y mis hermanos, quiero decirles en esta mañana que el futuro, el 2021, el 22, el 23 y otros años, tengo que decirles que el futuro, los años futuros en realidad
al final de cuentas están en las manos de Dios. Ni usted ni yo sabemos todo lo que va a pasar, ni qué, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. No podemos saber el futuro, pero una cosa tú y yo sí podemos hacer. Y es que a pesar de que no sabemos lo que el futuro trae, sí sabemos quién trae al futuro en sus manos. Y nosotros sabemos quién tiene el futuro agarrado de la mano. Porque la Biblia dice que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es soberano. La Biblia dice que nuestro Dios todo lo que quiso ha hecho. Y nosotros, tú y yo, podemos confiar en Él. Y podemos confiar en su palabra. Ahora, de que no siempre pasa lo que quisiéramos, de que no siempre sucede lo más fácil, de que no siempre sucede lo más placentero, lo más cómodo, de que no todo es color de rosa, yo espero que ustedes lo sepan. El cristiano o el supuesto cristiano que piense que todo es color de rosa, o no es cristiano o no ha leído su Biblia. O no es cristiano y está pensando en pajaritos preñados, o simplemente ignora las escrituras. Y yo quisiera hoy que no ignoráramos por lo menos una parte, la que el tiempo de hoy nos dé. Va a ser un tiempo muy corto. Es más, yo quiero pedirles hoy que ustedes, yo quiero implorarles y pedirles que ustedes hagan, que ustedes lleven a cabo una petición. Yo quiero pedirle a todos los que están aquí que hoy, antes de ustedes acostarse a dormir, ustedes le dediquen 20 minutos a una lectura que yo les voy a pedir. 20 minutos. 20 minutos. Quedan casi 12 horas del resto del día domingo. Casi 12 horas nos quedan. Si son 12 horas, nos quedan 720 minutos para antes de que termine el domingo. Este domingo que le llamamos el domingo es el día del Señor. Y yo quisiera que usted le dedique 20 minutos a su espíritu, a su alma, que usted le dedique 20 minutos a la palabra de Dios en una lectura que dentro de unos minutos le voy a comentar. Yo quiero darles un poquitico de historia hoy. Les voy a dar un pequeño resumen histórico. Ustedes conocen, la mayoría de ustedes que están aquí conocen todo lo que voy a decir. Lo único que yo voy a recalcarlo con el fin de refrescarlo en la mente de todos. Ustedes saben que el cristianismo comenzó en Jerusalén. Jesucristo tuvo que morir en Jerusalén para que se cumplieran las profecías bíblicas. Todas las profecías que se habían hecho cientos y en algunos casos miles de años antes que Jesús, el Mesías, viniera, tenían que cumplirse. Y Jesús, el Mesías, tenía que morir en Jerusalén. Jesús murió en el tiempo de la fiesta de la Pascua judía. Y allí fue crucificado, allí fue entregado, allí fue avasallado, abusado, abofeteado, golpeado. Allí fue escupido. Fue horrible. Las horas entre aquella primera noche y la próxima y la mañana siguiente, todo el conjunto de horas, todo lo que le hicieron a nuestro Salvador fue horrible y fue allí en Jerusalén. Y todo estaba predicho y escrito y tenía que pasar así. Y el Señor podía haber evitado el haber ido a la cruz. El Señor podía haberlo evitado. Y saben que el Señor escogió no evitarlo. Oró y le pidió al Padre fuerza. Y le dijo: Señor, fortaléceme. No se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y Dios, el Padre, escuchó aquella oración
¿Sabían ustedes que cuando Jesús fue confrontado por los guardias, por los soldados, por Judas Iscariote, Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, que está frente a Jerusalén? Y allí en el jardín vinieron de noche a prenderlo, a llevárselo. Judas Iscariote allí lo entregó y les dijo: los voy a llevar y le voy a dar un beso, y al que yo bese, ese es. Allí le dio el beso, el infame beso de Judas. Nos dice la Biblia que allí en el jardín, mientras que los soldados lo prendían para llevarlo, los guardias del sumo sacerdote que lo iban a llevar preso para la casa del sumo sacerdote del judaísmo en aquel entonces. Dice aquí las escrituras que uno de sus discípulos, estando a su lado, cuando vio que lo prendieron y lo agarraron y empezaron a abusar de él, sacó su espada y le dio con la espada a uno de los siervos del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Y Jesús inmediatamente le dijo: vuelve tu espada a su lugar, guarda esa espada, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Oigan lo que les dijo a continuación: Pedro, tú estás tratando de defenderme, porque era Pedro. Guarda tu espada. ¿Acaso piensas tú que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles para salvarme de esta situación? 12 legiones. Una legión romana estaba compuesta por 12,000 soldados. Y Jesús le dijo a Pedro: ¿tú crees que si yo quisiera no pudiera pedirle a mi Padre en este momento que me mandara 12 legiones de ángeles para que me salvaran de esta situación y que mi Padre no me las daría? Pero si yo hago eso, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga conmigo? ¿Cómo se cumpliría lo que está escrito? ¿Cómo se cumpliría lo que tiene que pasar? Lo que van a hacer conmigo. ¿Cómo se cumpliría si yo evito este momento de sufrimiento? Piensen ustedes, mis hermanos, la valentía del Señor. Piensen ustedes el cometido del Señor, la decisión, la constancia del Señor. Y yo creo que nosotros necesitamos comprender que el Señor murió, resucitó, el cristianismo comenzó. El libro de los Hechos es el libro que nos cuenta la biografía de los primeros cristianos, cómo comenzó el tiempo de los cristianos, el tiempo de la iglesia. En Hechos capítulo 2, los cristianos, los discípulos del Señor, la mayoría eran galileos. Jerusalén estaba en Judea. Jesús les dijo: no regresen a Galilea, quédense en Jerusalén y esperen la promesa que el Padre les va a enviar, la promesa después de mi resurrección. Espérenla en Jerusalén. El cristianismo tenía que comenzar en Jerusalén. Allí se quedaron, y el día de Pentecostés, esa fiesta judía llamada Pentecostés, allí llegó la promesa de que el Espíritu Santo vino a vivir, a morar permanentemente en los cristianos, y tuvo su comienzo oficial. La iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, comenzó en Jerusalén y hoy en día se ha propagado por el mundo entero, porque el Señor dijo: sobre esta casa, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la iglesia desde Jerusalén ha crecido y se ha regado por el mundo entero. Y el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo es uno. Hay un solo cuerpo de Cristo.
Las denominaciones no son el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno. Hay una sola fe, hay un solo Salvador, hay un solo Espíritu, hay una sola esperanza, hay un solo Evangelio. Estamos unidos en Cristo. El que está en Cristo es parte del cuerpo de Cristo. Comenzó en Jerusalén. Comenzó con los primeros discípulos allí en Jerusalén. Comenzaron a predicar. En Hechos capítulo 2 dice que Pedro predicó su primer sermón al aire libre y que ese día se salvaron 3,000. Y en Hechos capítulo 4 volvió a predicar y se salvaron 5,000. Y los cristianos empezaron a crecer y empezaron a multiplicarse. Y dice que le hablaban a otros del Señor y que se mantenían juntos y que perseveraban juntos en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partiendo el pan, orando juntos, y que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Todo eso comenzó en Jerusalén. Comenzaron las bendiciones del Evangelio en Jerusalén. Pero ¿saben qué más comenzó en Jerusalén? La persecución, la resistencia, la persecución, el rechazo, la burla, la crítica. Y luego de rechazo y de burla y de resistencia pasó de ser primero una persecución emocional, persecución verbal, lo hace a uno sentirse mal, sentirse marginado, sentirse rechazado. La persecución verbal primero causa en uno un sentimiento de rechazo. La crítica pone uno en duda de verdad si uno debe abrir la boca o no. Pero de la persecución emocional pasó a la persecución física. Y yo espero que todos ustedes sepan que nuestros hermanos en el mundo entero han sufrido grandemente por su fe. Quiero contarles, si usted tiene una Biblia en su mano hoy en castellano, usted sabe cuántas vidas de hermanos nuestros de hace cientos de años, ustedes saben cuántos hermanos tuvieron que sufrir cárceles, ustedes saben cuántos hermanos tuvieron que sufrir la decapitación y la hoguera, ser quemados vivos en la hoguera, simplemente porque querían tener una Biblia en castellano y querían leerla y querían enseñársela a otros. ¿Ustedes saben lo que esta Biblia ha costado? Esta Biblia, algunos la tienen en el telefonito, pero la Biblia en castellano y en los idiomas populares costó cientos de años atrás la vida de miles de nuestros hermanos que tuvieron que dar su vida para que usted y yo tuviéramos la bendición de tener la Biblia en nuestro idioma, al alcance nuestro y al idioma de casi la mayoría del mundo. Porque quiero que ustedes sepan que en este momento hay hermanos nuestros que están arriesgando su vida en lugares remotos donde el cristianismo no es bien aceptado, traduciendo la Biblia a idiomas o a dialectos que aún todavía no se han traducido, porque es la convicción de ellos que Dios quiere que la palabra de Dios esté en cuanto idioma y dialecto existe en el mundo. Y están arriesgando su vida en este momento, hoy domingo. Usted lo que tiene delante cuando usted tiene su Biblia es un privilegio inmerecido. Por lo menos así me siento yo. Este libro le ha costado la vida a miles de nuestros hermanos. El hablar de Jesucristo le ha costado la vida a miles de personas. Les comento algo que no es severo, pero oigan, ¿cómo está el mundo? El viernes por la noche, yo estoy enseñando 1 Corintios aquí, en este edificio, en inglés, los viernes por la noche a las 8 de la noche. Y este viernes, hace 2 días, un muchacho que ha venido unas cuantas veces vino y me dijo, mira, traje a mi amigo. Y el amigo me dijo, oye, qué bueno estar aquí. Y yo le digo, así que tú eres el que estás discipulando a este. Primera vez que yo veía a su amigo. Y me dice, yo soy griego. Mis padres viven parte del tiempo en Estados Unidos y parte del tiempo en Atenas, en Grecia. Acabo de regresar de Grecia
¿Y cómo conociste al Señor? Le pregunté yo. Me dijo, aquí en Miami, mirando el internet. Porque yo tenía tradición y tenía conocimiento de la religión de mis padres, pero no conocía a Jesucristo como mi Salvador. Y buscando en el internet encontré al Señor. Dígame que Dios no es grande. Óigame, Dios utiliza todo. En el internet muchos encuentran mujeres mal vestidas, pero también se encuentra el Señor. Todo depende de lo que usted está buscando. Y me dice, conocí al Señor, estudió aquí en esta escuela griega, en Arquimedia. Me dijo, yo hablo griego. Imagínate, acabas de llegar de allá. Y me dice, ¿hay alguna palabra que quieres que te aclare? Y ahí nos pusimos a conversar. Yo estaba aquí así arrodillado y él ahí, su amigo aquí y otro amigo. Le dije, así que estos dos son tus discípulos. Me dice, no, somos iguales. Qué bueno, todos somos iguales en el Señor. Y me dice, mira esto, y dice, pero qué lugar, qué maravilla. Estaba maravillado del aire acondicionado, de los asientos, de la limpieza. Y me dice, acabo de regresar de Atenas y donde yo me reúno con los hermanos allí en Atenas. Y me hizo así, me dijo, es un lugarcito así de este tamaño. Así me hizo, así. Aquí me hizo así como una media luna así. ¡Qué maravilla! Y me dice, tú sabes que en Atenas, si tú sales a la calle y hablas de Jesucristo, la policía te expulsa y te pueden llevar preso. Me dice, así están las cosas allá. Y eso que en Grecia no está tan mal como en otros países de Europa. Me está hablando con un conocimiento de primera mano. Y yo oyéndole y diciendo, Dios mío, me dice, quizás las cosas se pongan mal aquí igual. Y yo le dije, quizás. El mundo está convulsionado. Y Estados Unidos no es una excepción, mis queridos hermanos. Lo que pasa es que a usted y a mí, lo que más nos toca es lo que está pasando aquí. Pero yo quisiera que en esta mañana, yo quisiera darle un pedacito de historia para ubicarle. Porque nosotros hoy lo que necesitamos hacer, en mi opinión, es hacer exactamente lo que hemos cantado. Recordar que nosotros somos más que vencedores, que nosotros venceremos, que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Eso dice Primera de Juan. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice Primera de Juan 5:4. Nuestra fe, que nosotros tenemos promesas de Dios, de que nosotros vamos a estar, no importa lo que pase en esta vida, nosotros vamos a estar con Él. Tenemos promesas del más allá, tenemos promesas de la eternidad, que el Señor vive en nosotros, que Él vive en mí y que vive en ti, y que nosotros no tenemos que temer el mañana. ¿Por qué? Porque el Señor vive en nosotros, pero no quiere decir que la vida va a ser todo color de rosa. Quiero mostrarles lo que pasó en Hechos capítulo 2. Pedro predicó. En Hechos capítulo 4 volvió a predicar. Sanaron personas. En Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 4 vinieron las autoridades judías, los judaicos. Vinieron y le dijeron, ustedes no pueden hablar en el nombre de ese Jesús. Cállense. Y Pedro y Juan y los apóstoles les respondieron, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Los amenazaron. Si no dejan de hablar de Él, vamos a hacerles daño físico. Dice en Hechos capítulo 4 que cuando salieron de la presencia del concilio, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el Señor. Y nosotros padecemos por tonterías y nos ponemos bravos con Dios y pensamos que Dios nos ha fallado. Yo hablaba con una hermana querida aquí esta semana y me decía, me comentaba lo mal que veía las cosas, lo mal que veía la cultura. Olvídense de las elecciones, la cultura
la cultura que va en decadencia, la cultura que lo que hemos visto en los últimos 10 años ha sido la decadencia moral de la cultura que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y ella me decía, lo que he visto en la cultura y mis hijos. Y me dice, me puse a pensar en la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, primo del Señor, que se pasó años en el desierto de Judea comiendo langostas, comiendo, quizás eran saltamontes y miel silvestre, vestido con piel de camello, en el desierto de Judea, que vino y fue el precursor, fue el que vino anunciando el camino del que venía detrás de él. Juan, que era una fuerza moral, porque dice que era un hombre poderoso en el espíritu y que se atrevió un día, oigan lo que es una cultura pagana, se atrevió un día decirle al rey Herodes, esa mujer que tú tienes no te corresponde porque esa es la mujer, es la esposa de tu hermano. La hermana contándome esto y yo pensando la historia de que Juan el Bautista le dijo a Herodes, esta mujer que te has echado de mujer no te corresponde porque es la esposa legítima de tu hermano. Usted se imagina, el cuñado le levantó la esposa al hermano, se la llevó al pico. Eso no me dijo ella porque ella es mucho más seria. Yo le añado ese. Y que lo metieron preso y que después me cuenta ella no hizo así, esto lo estoy haciendo yo para despertarlos a ustedes, que una muchachita con unas curvas muy pronunciadas le bailó al rey y ¿qué le pidió? Dame la cabeza de Juan. Y que a Juan el Bautista, que Jesús dijo, en la tierra no ha habido mortal mayor que Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús. Y que Juan el Bautista, por decirle a un hombre, no te corresponde tener esta mujer porque es la esposa de otro, le costó la cabeza. Dígame, ¿sufren o no sufren los cristianos? Los cristianos sufren. Jesús sufrió. Quiero que vean lo que dice Hechos capítulo 8. En el capítulo 4 los amenazaron. En el capítulo 7 agarraron a un diácono de la iglesia de Jerusalén que se llamaba Esteban, lo agarraron y él les predicó la palabra y les dijo, ustedes han sido duros de corazón, y se pusieron tan bravos por las palabras que les dijo que lo arrastraron hasta fuera de la ciudad y allí lo apedrearon y lo mataron. Eso se encuentra en Hechos capítulo 7. Lo apedrearon y murió Esteban, el primer mártir en la historia del cristianismo. El primer mártir por su fe se llama Esteban. Y en Hechos capítulo 8 la historia continúa. Y quiero que vean lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 1 al 5. Que allí, en ese momento, quien estaba también era otro joven que se llamaba Saulo y consentía en la muerte de Esteban. Y en aquella ocasión, Hechos 8:1, hubo, ¿qué cosa? Una gran, ¿qué? Persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y cuántos? Todos fueron esparcidos por otras tierras, por toda Judea, por toda Samaria, excepto los apóstoles, que no sabemos por qué, pero no tuvieron que salir huyendo, se quedaron en Jerusalén. Pero hermanos como usted y como yo, tuvieron que salir huyendo para salvar sus vidas, porque sus vidas peligraban. ¿Saben lo que hacían? Venían y les quitaban sus propiedades, los metían presos y en algunos casos los mataban. A nuestros hermanos dice que hubo una gran persecución en Jerusalén. Versículo 2, miren lo que dice. Dice que hubo hombres piadosos que allí en ese momento se llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3, por favor. Y Saulo, ese joven, asolaba, perseguía a la iglesia y entraba, aquí vemos,
aquí vemos un cuadrito por un hoyito, vemos lo que le hacían. Entraban casa por casa y arrastraban a los cristianos, a hombres y a mujeres, y los entregaban en la cárcel. Persecución física. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Se escondieron debajo de la cama. Los que salieron huyendo para salvar sus vidas, iban por todas las otras ciudades y regiones. ¿Qué hacían? Anunciaban el evangelio. Ese es el valor cristiano. Versículo 5. Entonces Felipe, que era uno de los que salió, dice que descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Así que esta fue una de varias persecuciones que tenemos recogidas en el libro de los Hechos, que es un libro biográfico, es un libro que nos da la biografía de lo que pasó desde que comenzó el cristianismo hasta el final de la vida del apóstol Pablo. Es una biografía de los hechos de los primeros apóstoles, de la primera iglesia, del Espíritu Santo, lo que pasó en Jerusalén y en los lugares donde fueron propagando, llevando el evangelio. Ahora, con esa base, con ese trasfondo, quiero que ustedes lean conmigo unos cuantos versículos en Primera de Pedro. El apóstol Pedro fue uno de los apóstoles, como ustedes saben, fue un apóstol llamado a ser apóstol a los judíos. Mientras que Pablo era apóstol a los no judíos, Pedro era apóstol a la circuncisión, al pueblo de Israel, y se quedó en Jerusalén predicando el apóstol Pedro. Pero entonces Pedro escribe 2 cartas y una de ellas se la escribe ¿a quiénes? A los hermanos que habían tenido que salir huyendo, habían tenido que salir desterrados de su tierra, de su ciudad, a salir huyendo, a esconderse y a refugiarse como inmigrantes en otros países, en otras ciudades del mundo. Y les escribe Primera de Pedro, y quiero que lean conmigo varios versículos. Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero que vean. Capítulo 1, versículo 1. Dice que era Pedro el que escribía esta epístola. Apóstol de Jesucristo. ¿Y a quién le escribe? ¿A quiénes? A los expatriados. A los expatriados. A los que ahora no tenían patria. A los que habían sido expatriados de su tierra, de su ciudad. A los expatriados que eran víctimas ¿de qué? De la dispersión, la famosa diáspora. Los judíos no son los únicos que han tenido diáspora. Los cristianos también han tenido tremenda diáspora. Y hay cristianos que han tenido que salir huyendo de sus países para poder preservar sus vidas. ¿Cómo es eso? Vamos a ver cómo es que es eso. ¿Cómo es que Dios permite eso? Dice que estos a quien Él les escribe habían sido expatriados en la dispersión y habían llegado ¿a dónde? Nótese todas las ciudades mencionadas. En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Estos eran países fuera de Israel. Eran ciudades en otros lugares en el Medio Oriente. Y estos hermanos, que todos, dicho sea de paso, al principio, todos eran hermanos, pero de extracción hebrea. Eran todos judíos que habían conocido a Jesús como su Mesías y habían tenido que salir huyendo y se habían tenido que ir a vivir, habían tenido que llegar con las maleticas que tenían, y habían llegado ¿a dónde? A Ponto, a Galacia, a Bitinia, a Capadocia, a otras ciudades, y así los cristianos llegaron a distintos lugares en el mundo, expatriados primero de Jerusalén. Y Pedro les escribe a ellos, y quiero que vean lo que les dice Pedro, porque lo que les dice Pedro a ellos es lo que pienso yo, que me encaja a mí y a ti. Es lo que es para mí y para nosotros. Miren lo que dice el versículo 2. Estos, ustedes, son ¿qué cosa? Han sido ¿qué? Elegidos según el conocimiento previo de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios.
el conocimiento anticipado de Dios de que íbamos a creer en el Señor y el Señor nos eligió para que fuéramos sus hijos. La presencia de Dios, hemos sido elegidos ¿para qué? Para recibir ¿qué cosa? La santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados ¿con qué? Con nada menos que con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, Pedro les está escribiendo y les está diciendo, quiero recordarles que aunque ustedes han sido expatriados y están de inmigrantes en todas estas ciudades, quiero que ustedes sepan que en la presencia de Dios ustedes tienen un lugar muy especial. Ustedes han sido elegidos por el Señor. Ustedes han sido santificados por su Espíritu. Ustedes han sido rociados y lavados con la sangre de Jesucristo. Díganme. No está Pedro tratando de decirles, óiganme, olvídense de las penas y de las vicisitudes y de las aflicciones que ustedes han tenido. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son los escogidos de Dios. Ustedes son las ovejas del Señor. Es lo que les está diciendo aquí. Elegidos. Miren lo que dice. Termina diciéndole gracia y paz. La gracia y la paz se les multiplique a ustedes. Porque Dios en medio de las pruebas nos multiplica su gracia y su paz. Cuando hay mucha prueba, quiero que sepan que mientras más prueba tenemos los creyentes, más gracia vamos a tener. Dios le da gracia a cada persona según lo que necesita. Dios da mayor gracia cuando más necesitamos. La gracia de Dios le dice a ustedes que son expatriados, que Dios les multiplique la gracia. Miren lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios. Aquí empieza Pedro a bendecir a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ustedes, queridos hermanos, que están en todas estas ciudades, y Miami está incluido. Ustedes han sido, bendigan a Dios porque ustedes... el Señor según su gran misericordia nos ha hecho renacer para que nosotros tengamos una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo está vivo, nuestra esperanza también lo está. Si Jesucristo vive en este momento, el que cree en Él tiene una esperanza viva. De dos cosas podemos estar seguros: que Jesucristo está vivo porque la tumba quedó vacía. Y que si Jesucristo está vivo, Él ha prometido que va a regresar a buscar a los suyos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué le parece? Sí, Señor. El Señor regresa. No sabemos cuándo, ni qué tenemos que pasar antes que regrese, pero sabemos que resucitó y que regresa por nosotros. ¿Qué le parece? Podemos regocijarnos en eso. Si el mundo nos aflige, si el mundo nos persigue, si la cultura va en decadencia, si lo malo lo llaman bueno y a nosotros los buenos nos llaman malos, no obstante todo eso, el Señor nos ama, somos elegidos, hemos sido santificados, hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo y hemos renacido para una esperanza viva. Y el Señor viene a darnos todo lo que nos ha prometido. Amén. Y ahí es donde tenemos que pararnos y decir, aquí es donde estoy parado y nadie me saca de aquí. Pase lo que pase. Yo quiero que se aclaren todos los problemas, la confusión, el fraude. Yo quiero que se aclare todo lo malo que yo he oído, que he leído. Pero si no se aclara, lo único que está claro es que aquí sí que no hay engaño. Aquí sí que no hay fraude y nosotros estamos parados. Esta es la roca de nuestra salvación. Esta es la roca que el Señor dijo: el que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre sabio que fabricó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y lluvia y tempestades y dieron contra la casa, pero no se cayó porque está fundada sobre la roca. Amén. Ahí es donde estamos parados. Bendito sea Dios que nos ha
hechos renacer para una esperanza viva. Miren lo que dice el 4. Para nosotros tener ¿qué cosa? Una herencia. Miren qué interesante que Pedro le habla a esta pobre gente, porque lo habían tenido que dejar todo y lo habían perdido todo. Habían llegado al Ponto, a Galacia, a Bitinia, a Capadocia. ¿Saben cómo? Como Tarzán vivía en la selva, con una mano adelante y la otra atrás. Toda su herencia la habían perdido. Allí no había Wells Fargo ni Chase Bank. Hazme una transferencia bancaria para allá, para donde voy. Allí todo lo dejabas atrás. Y aquí Pedro les dice, óiganme, ustedes lo han perdido todo, pero ¿qué va? Ustedes tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Los cristianos tenemos tremenda herencia. La herencia es que todo lo que es de Jesucristo es tuyo y mío. ¿Qué le parece? Ay, que estoy tan mal. ¿Jesucristo está mal? No, está muy bien. Pues si Jesucristo está bien, tú estás completo en Cristo. Nada te falta. ¿Te crees tú que te falta porque estás poniendo los ojos en cosas que son pasajeras? Pero las cosas importantes las tienes todas. Miren lo que dice el versículo 5. Le dice Pedro, ustedes que han tenido que salir huyendo en la dispersión, ustedes expatriados, quiero que sepan, mis queridos hermanos, les está diciendo Pedro, que ustedes están siendo en este momento guardados. Están siendo guardados, ¿por quién? Por el poder de Dios. ¿Quién guarda a un cristiano? El poder mío, el poder tuyo. No, hombre, no. Nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios. ¿Para qué? Mediante la fe. La salvación nuestra, la herencia nuestra, las bendiciones nuestras, nos está guardada por Dios. El que nos está guardando y protegiendo es el poder de Dios. Mediante la fe. ¿Qué ponemos nosotros? La fe. El hombre pone el creer. Dios pone el poder. Amén. El poder viene de Dios y dice que si tú eres cristiano, tú estás siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para alcanzar, ¿qué cosa? La salvación que está, ¿qué? Preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. En otras palabras, óigame bien, lo mejor está por venir. Amén. Lo mejor está por venir. ¿Quién lo dice? El Señor. Estas no son palabras positivas. Este no es de Tony Robbins. El pensamiento positivo. A ver, piensa positivo. No. Esto es palabra de Dios. Dios no es pensamiento positivo. Dios es la verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios. Y nosotros podemos pararnos en la verdad. Y aquí está la verdad. Dice que la salvación tuya y mía va a ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero de que viene, viene. Y que de esperanza vive el cristiano. Nuestra esperanza es la que nos mantiene vivos y animados en el Señor. Nuestra esperanza, nuestra fe. Miren lo que dice el versículo 6. En esa esperanza, ustedes, le dice Pedro a los expatriados. Acuérdense que esto está escrito a aquella gente que tuvieron que salir huyendo. En esa esperanza, ustedes se alegran. ¿Quién se alegra en la esperanza que el Señor nos da? Todos debemos alegrarnos en esa esperanza. Y le dice Pedro a esos hermanos que habían tenido que salir dispersos. En esa esperanza ustedes se alegran, aunque ahora, en el presente, mis queridos hermanitos, por un poco de tiempo, si es necesario, le está diciendo Pedro a los expatriados, aunque ahora, presente, si es necesario, por un poco de tiempo, ustedes tengan que ser, ¿qué? Afligidos en diferentes pruebas. Díganme, ¿somos los cristianos afligidos?
los cristianos sufrimos aflicciones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que el diablo está dando cuerda siempre. El diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. ¿Quién hizo que esos cristianos tuvieran que salir huyendo? ¿Quién estaba trabajando adentro de la mente? ¿Quién estaba trabajando dentro de la mente de las autoridades que estaban persiguiendo a esos hermanos si no eran los poderes del maligno? ¿Y ustedes creen que los poderes del maligno desaparecieron? ¿Se quedaron en el primer siglo o están vivitos y coleando en el siglo XXI? Son los mismos poderes que están haciendo que lo malo se le llame bueno y que lo bueno se le llame malo. El diablo que está haciendo de las suyas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mismo diablo, el mismo enemigo está haciendo que nos aflijan con distintas pruebas y Dios lo está permitiendo. Y entonces nosotros decimos, cuando esa hermana me dijo, cuando yo pensé en Juan el Bautista y lo que ha sufrido, lo que sufrió Juan el Bautista, y que yo he pensado que Dios se ha olvidado de mí porque el trabajo que yo le he pedido no me lo ha dado. Me dijo, ¿qué falta de mi corazón? Siempre pensamos que Dios es como un Santiclós. Dios no es un Santiclós que viene con la bolsa. A ver. No, Dios nos da lo que Él cree que conforme a su voluntad nos va a hacer bien a nosotros. Y Dios dice, como van a ver a continuación, que las pruebas, mira lo que hace, miren lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, cuando Dios permite y causa que nuestra fe sea probada, dice que cuando la fe es probada, ahora la fe mucho más preciosa que el oro. La fe de un cristiano, Dios dice que es más preciosa que el oro. Miren que a la gente le encanta el oro. Óigame como le gusta el oro. Pero la fe cristiana, la opinión de Dios es que es mucho más preciosa que el oro. El oro, aunque perecedero, o sea que el oro es de aquí de la tierra, es perecedero. Sin embargo, el oro, para purificarlo, ¿qué se hace? Se prueba, se purifica ¿con qué? Con fuego. La fe se purifica con el fuego de la aflicción. Y dice que la fe preciosa nuestra, cuando sea probada por las pruebas, va a ser hallada como en alabanza, gloria y honra cuando el Señor regrese y se manifieste. Cuando el Señor vea que nuestra fe pasó por prueba y que nosotros todavía estamos firmes, parados en el Señor, va a decirnos, bien hecho, siervo fiel. Tu fe trae gloria a mi vida. Dice que va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. De que viene, viene. De que viene, viene. Tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Pero viene otra vez. Día glorioso será para mí cuando al mundo Él vuelva otra vez. Él viene otra vez, se va a manifestar y ahí toda lengua lo tendrá que confesar, toda rodilla se tendrá que doblar y decir, Jesucristo, todos los grandes tiranos de todos los tiempos que ahora están achicharrándose. Ahora están achicharrándose junto con el rico de Lucas 16, atormentado en la llama. A nosotros se nos olvida que en el momento en que una persona muere, si muere sin Jesucristo, va directamente al Hades. ¿Cuál es el Hades? Es la antesala del infierno, para esperar ahí el castigo eterno en el lago de fuego. Pero en el Hades hay tormento porque el rico en Lucas 16 le dijo, Padre Abraham, envía a tu siervo Lázaro que moje con agua la punta de mi lengua, la punta de su dedo, la ponga en la lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y ese día
el día del juicio final, donde nosotros estaremos del lado del Señor, cuando el Señor regrese y nos reúna a todos nosotros para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ese día vamos a ver al Señor y a todos los que lo negaron, a todos, diciendo, este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De que viene, viene. Prepara las maletas. El Señor está cerca. Eso dice la palabra. Primera de Pedro, quiero que vean un pasajito más en el capítulo 2 de Pedro. Si ustedes se leen en 20 minutos los 5 capítulos de Pedro, le van a exprimirlo y le van a sacar el fruto a este libro tan especial, escrito con el fin de animar a los cristianos que estaban en aflicción. El propósito de la epístola de Primera de Pedro era animar a los hermanos que estaban siendo afligidos por la persecución. Miren lo que dice el capítulo 2. Vamos a leer unos cuantos versículos nada más. Vamos a leer Primera de Pedro 2:11. Miren lo que le dice aquí. Les dice, amados míos. El resto del capítulo 1 es tremendo. Pero en el capítulo 2 les dice, amados, yo les ruego como lo que ustedes son. ¿Qué son ustedes? Extranjeros y peregrinos. Estos hermanos eran extranjeros y peregrinos dobles. Primero, porque en Cristo nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero en segundo lugar, estos habían tenido que salir zapateando de Jerusalén y ahora eran extranjeros y peregrinos en las ciudades donde estaban. Yo les ruego a ustedes que como extranjeros y peregrinos espirituales, que ustedes hagan ¿qué cosa? Que se abstengan de los deseos carnales que están batallando contra el alma de ustedes. Todos tenemos deseos carnales. Todos tenemos deseos humanos. Nuestra humanidad no desaparece porque seamos cristianos. Al contrario, nuestra humanidad está ahí. Y nosotros lo que necesitamos hacer es decirle, Señor, yo quiero que tu espíritu me controle. Yo quiero ser lleno del espíritu todos los días. Por eso hay que leer la Biblia todos los días. Tú y yo debemos sentirnos mal el día que por una razón u otra no leímos la Biblia, porque no solo de pan vive el hombre. Si tu alma va a estar fuerte y tú vas a estar fuerte espiritualmente, tienes que leer la palabra todos los días. Porque o la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. No hay otra alternativa. Y aquí Pedro le dice, hermano, yo les ruego que ustedes se abstengan de los deseos carnales que están batallando contra el alma de ustedes. No hagan lo que quieren, no hagan lo que tienen deseo, hagan lo que Dios quiere. Obedezcan al Señor, confíen en el Señor, entréguense a Dios. Estén en la palabra. Absténganse de esos deseos. Ahora miren lo que dice a continuación, versículo 12. Y mantengan buena la manera de vivir de ustedes en las ciudades donde están. Mantengan buena la manera de vivir en la cultura donde ustedes están. Entre los gentiles. ¿Quién está entre gentiles? Tú y yo. En el trabajo están llenos de personas que todavía no conocen al Señor. Quiera Dios que un día los conozcan y a través de ti. Este que vino aquí, el griego, me dijo, este es mi amigo de la escuela y yo le hablé del Señor y conoció al Señor. Y este otro igual. Todos nosotros podemos ganar a alguien. Amén. Dice, mantengan su manera de vivir que sea buena entre los gentiles donde ustedes están viviendo. ¿Para qué? Para que lo que murmuran de ustedes como si ustedes fueran malos. ¿Qué hace la gente que no conoce a Cristo? ¿Qué hacen de nosotros? De que los cristianos somos una plaga. Que los cristianos somos unos retrógradas. Que ahora están diciendo que nosotros somos malos para la sociedad. Porque le ponemos restricciones a la sociedad. Que nosotros le traemos culpabilidad a las personas. Malo, malo, malo. Nos dicen malo. Miren lo que dice aquí. Cuando hablen mal de ustedes y murmuren de ustedes como si ustedes fueran malhechores. Sin embargo, si la vida de ustedes está correcta, van a tener que glorificar a Dios el día que vengan y los visiten.
porque van a tener que ver que la vida de ustedes es intachable. ¿Por qué debemos tener un buen testimonio ante personas? Cuando tenemos ganas de hacer lo malo, Señor, no permita que yo haga esto, y menos en presencia de ese. Que no lo haga nunca, pero menos ser un mal testimonio para eso, para aquel. Que Dios nos ayude. ¿Quién necesita ayuda en eso? Claro, porque estamos viviendo en un mundo donde estamos enfrentados a cuantas cosas. Dios dice, mantengan buena vuestra manera de vivir. Ustedes que han tenido que ser dispersos por el mundo, hermanitos en la fe, los elegidos. Versículo 13, ¿qué dice? Por causa del Señor, este versículo es tremendo. Por causa del Señor, ¿qué debemos de hacer? Sométanse ¿a quién? A toda institución humana, ya sea al rey, permítame cambiar la palabra rey y poner la palabra presidente. Por causa del Señor, sométanse, en el caso nuestro, al presidente, en el caso de otros, al primer ministro, en el caso de otros, al dictador. Por causa del Señor, sométase toda persona a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, o a quien más, versículo 14, o a los gobernadores que han sido colocados por el rey, enviados por el rey para castigo de los malhechores. Sométanse por causa del Señor. Sométanse al rey, a los gobernadores. Ay, pero si este es malo, más malo que los romanos no eran. Aquí le está hablando a cristianos que estaban bajo la bota de los romanos. Miren lo que dice el versículo 15. ¿Por qué debemos de hacer eso? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, hagamos callar ¿a quién? A los hombres insensatos. ¿Cómo es que callamos a la gente? Haciendo el bien. Miren lo que dice el próximo versículo. Como libres, los cristianos somos libres. Los cristianos tenemos adentro de nosotros el mismo grito de libertad que tienen todos los seres humanos. Todos queremos libertad de expresión. Todos queremos libertad de culto. Todos queremos libertad para hacer lo que nuestra conciencia nos guía a hacer. Pero nosotros no solamente somos libres, sino que somos libres para agradar a Dios. No como los que tienen la libertad para usarla como pretexto para hacer lo malo, sino que nuestra libertad está limitada ¿por qué? Por nuestra sumisión a Dios. ¿Qué viene primero, mi libertad o mi sumisión a Dios? Mi sumisión a Dios debe venir primero. Los cristianos somos primero cristianos y si cabe, cualquier otra cosa que viene después, pero primero cristiano. Primero cristiano, primero cristiano, primero cristiano. Si cabe otra cosa, que venga después. Versículo 17 dice, honren, conclusión, honren a todos, teman a Dios, honren al rey. Y si ustedes se leen el resto del capítulo 2 y el capítulo 3 y el 4 y el 5, van a ver cuántas cosas más el Señor utilizó a Pedro para decirle a estos hermanos que cómo era que ellos tenían que vivir ahora que eran unos exiliados. Los hermanos cristianos que salieron exiliados de Jerusalén no eran exiliados económicos, no era porque les había apretado el hambre, no eran exiliados por razones políticas, eran exiliados por razones religiosas, eran exiliados religiosos, habían tenido que salir huyendo de su ciudad, de sus bienes, de sus casas, de su familia. ¿Por qué? Porque si no salían, los perseguían por el simple hecho de ser cristiano. Si un cristiano no quiere persecución, lo único que tiene que hacer es ponerse un sobre todo de agente secreto y decir, yo no le voy a dejar dicho a nadie que yo soy cristiano. Y entonces somos agentes secretos. En vez del 007 somos el 000.
Porque el que no haga algo para el Señor es un cero a la izquierda. Pero cuando un cristiano vive su fe y dice, no, perdón, aquí en nuestra iglesia hay una persona que me contaba recientemente, nos contaba, Mía y Aurora, que en su trabajo se burlan de ella porque no toma, porque no hace las cosas que hacen sus compañeras o compañeros. Eso es ridiculizar a alguien, eso es crearle, causarle vergüenza, avergonzar a alguien. Eso es una forma de persecución. Claro, no es tan severa como la que te metan una bofetada o que te metan preso. Pero nosotros los cristianos tenemos que pararnos lindo y decir, así es, así es. Ah, tu iglesia te lo prohíbe. No, hombre, no. Mi iglesia no me prohíbe nada. Si los que están ahí dicen que están fajados con el diablo igual que yo. No, yo lo hago porque amo al Señor. A mí nadie me prohíbe nada, yo lo hago porque yo quiero agradar a Dios. Quiero abstenerme de mis deseos carnales. ¿Por qué? Porque lo leí en la Biblia. Amén. Mis hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor. Están preparados para lo que venga. Yo le comentaba a alguien recientemente, pero ¿qué tú crees que va a pasar? Yo le dije, no sé, pero los cristianos debemos de esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. Prepararnos para lo peor, estar fuerte, fortalecido en el Señor. Amén. Yo los animo a que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Leer la Biblia no es una cosa que uno hace de vez en cuando. Leer la Biblia es una necesidad, como comer. Leer la Biblia, leer la palabra, alimentarnos del Señor, orar, congregarnos. Que Dios saque de nosotros el letargo, que Dios saque de nosotros la dejadez. Que el Señor nos haga fervientes para Él, fervientes para Él. Amén. Vamos a orar, le voy a pedir que se pongan de pie. Si por una casualidad tú estuvieras aquí esta mañana y nunca has recibido a Jesucristo, yo te ruego que en esta mañana tú le creas al Señor, que Jesucristo te ama, que vino al mundo y murió en una cruz y pagó todos tus pecados, que murió, derramó su sangre para poderte limpiar a ti y a mí, a todo ser humano, pero uno tiene que quererlo, uno tiene que decir, yo escojo creer eso. La Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Con la boca y con el corazón. Y yo te animo, mi querido amigo o amiga, que en este momento tú confieses, le digas, Señor, yo creo que Jesús, yo creo que tú eres el Señor. Y yo creo que tú moriste y resucitaste para pagar todos mis pecados. Te abro mi corazón y te pido, Jesús, lávame, límpiame con tu sangre, santifícame con tu espíritu, entra en mí y vive en mí para siempre. Si nunca lo has hecho, mi amigo o mi amiga, por favor, hazlo hoy. No es suficiente estar en la iglesia, ir a la iglesia como un ejercicio religioso. No, a quien tú tienes que ir es a Jesús. Él no es una religión, Él es una persona que te quiere salvar, quiere unirte al Padre. Jesucristo elimina la separación entre un ser humano y su Padre Celestial. Jesucristo nos une, dice que nos hace cercanos por medio de la sangre de Jesús. Recíbelo, por favor. Señor, esta mañana te pedimos, Dios, que tú aumentes nuestra fe. Te pedimos, Dios, que nos hagas hombres y mujeres serios en leer tu palabra. Señor, para poder estar firmes, ayúdanos a afincar nuestra firmeza con tu palabra. Señor, afíncanos a todos aquí con la palabra, con la oración. Afíncanos, Señor, afíncanos. Fortalécenos en el hombre interior. Señor,
Ayúdanos hoy a tomar decisiones. En esta mañana yo te quiero animar, mi querido hermano, a que tú digas hoy, en este momento, todo lo que Freddy ha dicho tiene una conclusión para mí. Yo he decidido estar del lado de Jesucristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Puedes tú decir eso de corazón. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Si otros se apartan, yo no lo haré. Díselo ahora al Señor. Dile, Señor, he decidido seguirte. Fortaléceme, no quiero separarme de ti jamás. Quiero fortalecerme en todas las cosas que tú dices que son mías. En mi herencia, en mi llamado, en mi elección, en la limpieza de mis pecados, en la santificación del Espíritu Santo. Quiero fortalecerme con todas las verdades que he leído hoy. Señor, no tengo excusa, no tengo excusa. Ayúdame. Dile al Señor, mi hermano, dile al Señor, ayúdame. ¿Cuántos le están pidiendo al Señor? Señor, ayúdame. Levanta tu mano si tú le estás pidiendo eso al Señor. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a seguirte. Cambia mi corazón. Lléname con tu espíritu. Llévate los deseos que me alejan de ti. Dime tu palabra. Ayúdame a oírla. Lléname del deseo de seguirte a ti. Díselo al Señor. Señor, cámbiame. Lléname del deseo de seguirte. Señor, aunque sea difícil, aunque pase por diversas pruebas, yo sé que la prueba de mi fe va a hacer que mi fe tenga más gloria y más honra para mi Señor Jesús. Amén. ¿Quién cree eso? ¿Quién lo pide en esta mañana de corazón? Señor, aquí estamos, Señor. Tú sabes, Señor, que somos débiles. Tú sabes, Señor, que somos poca cosa. Pero, Señor, tú eres gran cosa. Y, Señor, hoy queremos decir que si tú vives en mí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos como fortaleciste a Pablo. Fortalécenos como fortaleciste a Juan el Bautista. Fortalécenos como fortaleciste a los cristianos de Primera de Pedro. Fortalécenos, Señor. Con el poder de tu fuerza, fortalécenos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te pedimos, Señor, por Estados Unidos. Haz milagros aquí. Señor, haz que salga a la luz el engaño, la falsedad, el fraude. Señor, que nadie, Señor, que tú reveles la verdad y que la verdad sea inconfundiblemente entendida, Señor. Te lo pedimos, te lo pedimos. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia de tu iglesia. Millones que hay en esta nación, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Pero, Señor, hoy te pedimos, te decimos como Jesús, Señor. Si es posible, Señor, haz que pase de nosotros esta copa. Pero, Señor, no se haga como nosotros queremos, que se haga como tú quieres. Y en ti vamos a confiar. Y en ti vamos a confiar. Señor, ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a ser humildes, a caminar humildemente delante de ti. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de la palabra. Poderosos en espíritu como Juan el Bautista. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Señor, esa es promesa a Josué, pero promesa para nosotros también. Que vas a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Tú eres el Dios de las buenas y el Dios de las malas. Te lo pedimos, Dios. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a abrirla solos, sin que nadie nos insinúe que lo hagamos. Que venga el deseo de adentro, que abramos tu palabra y la leamos con frecuencia, Dios.
te lo pedimos. Te damos gracias por este día. Te rogamos todas estas cosas, Señor, sabiendo que no las merecemos, pero porque Jesús es nuestro Salvador y nos ha perdonado nuestros pecados. Por esa razón te las pedimos todas, en el nombre, por los méritos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, mis hermanos, gracias por su paciencia, su tiempo, su apoyo. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles por la noche. Que tengan una feliz semana.